Creo que ya me dejó ahí. Ya, Sí, ya estás grabando. listo. Entonces, vamos a arrancar. Les decía que lo ideal de este curso es que hablemos sobre las relaciones laborales y los tipos de contratos de trabajo. ¿Listo? Entonces, para quienes estudiaron el material, quienes tuvieron la oportunidad de ver el material, nuestro primer módulo tenía un videito en YouTube, el cual nos hablaba de los tipos de contratos de trabajo. Sin embargo, vamos a hablar inicialmente de qué es una relación laboral antes de ver los tipos de contrato. ¿Listo? Voy a compartir la pantalla, voy a apagar mi cámara y voy a compartir pantalla y ustedes me cuentan, por favor, si ahí están viendo. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahí sí. Sí, señora, sí la veo. Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar de los contratos de trabajo, pero lo ideal es que nosotros conozcamos qué es una relación laboral. Lo primero que ustedes deben tener claro es que una relación laboral tiene dos partes, ¿sí? Si alguien quiere decir algo, si quieren, abran su micrófono porque como estoy mirando la presentación, no puedo ver quién levanta la mano. Entonces, si alguien quiere decir algo, con confianza pueden abrir el micrófono y participar. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que en una relación laboral existen dos partes. ¿Qué partes? Les pregunto. El empleado y el empleador. Exacto, entonces siempre todos nosotros estamos en una relación de trabajo, ¿cierto? En una relación laboral. Y ahí siempre se identifican dos partes. De una parte estará el empleador y de otra parte estará el trabajador, ¿cierto? Sí. Básicamente, estas dos partes hacen un acuerdo que consistirá en que el trabajador va a prestar un servicio. ¿Y el empleador qué hará por ese servicio que se presta? Retribuirlo. Retribuirlo, pagar. Entonces, digamos que en resumen, eso podemos verlo como una relación laboral, ¿cierto? Una relación laboral con dos partes en la que de un lado está el empleador, de la otra está el trabajador. El empleador es quien paga, el trabajador es quien labora o quien presta un servicio por el cual le paga, ¿cierto? Entonces decimos que en principio esa es la relación laboral. Sin embargo, la ley define cuáles son los elementos para que exista esa relación laboral. ¿Por qué? Porque no le podemos llamar a todo relación laboral o contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces la ley nos dice, mire, usted debe tener claro que para que exista un contrato de trabajo o una relación laboral, siempre deben existir tres elementos que son esenciales. Primer elemento, la prestación personal del servicio. Ojo, personal no quiere decir presencial. ¿Listo? Personal quiere decir que la realizo yo y nadie más que yo. Que si a mí me van a contratar, yo no puedo cederle esa labor a un tercero o no puedo enviar a una persona que trabaje por mí. La labor la realizo yo. La puedo realizar de manera presencial, es decir, directamente en la empresa, o de manera virtual desde mi casa a través de la modalidad de trabajo en casa o de teletrabajo, ¿sí? Pero la labor la realizo yo, ¿listo? Entonces, esa es el primer elemento para que exista esa relación laboral. El segundo elemento es la remuneración o lo que nosotros conocemos como el salario, que básicamente es la retribución o el pago por el servicio que yo presto como trabajador. Y el tercer elemento, y este es el elemento que yo digo que es estrella, porque este elemento nos diferencia la relación laboral de lo que no es una relación laboral. Y esto porque es importante que lo sepan, porque hay personas que prestan sus servicios, ¿sí? Y que no necesariamente tienen una relación laboral. Y eso implica que no están los tres elementos de un contrato de trabajo. Cuando no hay subordinación, no hay relación laboral.
Eso es a lo que le llamamos como los famosos contratos de prestación de servicios o los contratistas, ¿sí? A esas relaciones les falta la subordinación. Esas no son relaciones laborales, no son contratos de trabajo. Son otro tipo de figuras por medio de las cuales un trabajador presta sus servicios. Pero para que exista una relación laboral o un contrato de trabajo, deben estar estos tres elementos. Y la subordinación es el elemento estrella. ¿Por qué? Porque la subordinación es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes, de dar instrucciones, de indicar unas condiciones de modo, de tiempo, de lugar para poder realizar la actividad. Entonces, la subordinación es lo que nosotros conocemos como las órdenes que me da mi jefe. La hora en la que debo ingresar, la hora en la que debo salir, la hora que tomo el almuerzo, ¿sí? El reglamento interno de trabajo, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, las sanciones, todo ese tipo de cosas son subordinación. Es la forma en la que el empleado ejerce la subordinación sobre la labor o la actividad que le estoy prestando, ¿sí? Entonces, si tengo estos tres elementos, tengo una relación laboral. Porque es importante que lo tengan claro, porque no siempre firmo un contrato laboral, ¿sí? Las relaciones laborales pueden ser de dos formas o los contratos se pueden dar de dos formas, de manera escrita y de manera verbal, ¿sí? Y cuando son verbales es normalmente cuando suelo tener dificultades, ¿sí? Porque muchas veces no me quieren reconocer esa relación laboral. Cuando firmo un contrato de trabajo, independientemente del tipo de contrato que sea, pues ya sé que tengo una relación laboral, ¿sí? Pero cuando no, o cuando firmo un contrato por prestación de servicios y me dicen que yo soy un trabajador autónomo, que no tengo subordinación, ¿sí? Y realmente sí la tengo, ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengamos claros esos tres elementos de la relación laboral. Recuérdenlo siempre, tres elementos para que exista una relación laboral, lo que conocemos como contrato de trabajo. Pero yo prefiero decirle relación laboral porque es que asemejamos al contrato de trabajo el documento físico que firmamos. Pero y cuando no firmamos ese documento y tenemos estos tres elementos, no quiere decir que no exista la relación laboral, existe, ¿sí? Existe, pero mi contrato es verbal. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Pregúntenme todo lo que quieran para que vayamos aclarando. ¿Alguien tiene alguna duda frente a este punto? No, sí, no les dé pena. No, señora, de parte mía no, ahí vamos bien. Ok, los demás compañeros, ¿hasta ahí es claro? Sí, señora, ahí le he entendido bien. Listo. Sí, señora, le estoy entendiendo. Listo. Entonces, recuerden, una relación laboral existe cuando están estos tres elementos, ¿listo? Pero además una relación laboral tiene dos partes, empleador y trabajador, ¿listo? El empleador presta el servicio, el empleador paga el servicio, el trabajador presta el servicio, ¿cierto? Y para que exista, debe tener tres elementos esenciales que establece la ley para que exista esa relación laboral. Prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. ¿Listo? Si falta uno de esos elementos, no es relación laboral. ¿Sí? Normalmente el elemento que hace falta, ¿cuál es? La subordinación. Eso es lo que diferencia las relaciones laborales de las relaciones no laborales. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me dicen, bueno, yo la voy a contratar, pero no vamos a firmar contrato y además de eso,
quiero aclararle que usted no tiene una relación laboral, usted va a ser independiente. ¿Qué implica ser independiente? Que no tengo derechos laborales. Cuando no existe una relación laboral, no existen derechos laborales. No hay derechos laborales que ustedes hoy conocen, los cuales nacieron con su contrato de trabajo. ¿Listo? Y que ya los vamos a ver más adelante. Guárdeme el quesito, hágame el favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cierren micrófonos porque de pronto están hablando allá y como tienen el micrófono abierto se les escucha acá. Listo, entonces. ¿Dónde vienen los problemas? Cuando a mí me dicen, no vamos a firmar contrato, usted va a ser independiente, me va a prestar el servicio, le voy a pagar, pero no hay subordinación. Quiere decir que usted es independiente, quiere decir que no hay derechos laborales. Usted va a prestar sus servicios bajo otra figura que no es un contrato laboral. Entonces, como no hay subordinación y no hay relación laboral, pues no hay derechos laborales. Pero resulta que me dicen a qué horas llegar, a qué hora debo salir, a qué hora me debo tomar el almuerzo. Me dicen, mire, usted perdió la mercancía, entonces le voy a descontar de lo que le pago, ¿sí? Me sancionan, ¿sí? ¿Será que tengo o no tengo relación laboral bajo esa realidad? Sí. No. Sí, ¿Sí o no? yo creería Sí. que sí tiene porque le están dando, o sea, hora de entrada y hora de salida y la hora del almuerzo. Sí tenemos relación laboral. ¿Quién más dice que sí? Bajo el ejemplo que les puse. Porque nos están pidiendo como, pues digamos, nos están pidiendo cuentas de el horario, de la hora de salida, de todo eso. Entonces sí nos están como, pues sí, yo digo que sí hay relación laboral. Listo. ¿Y quién Pero- dijo que no? Yo. Yo digo que sí hay relación laboral, sí. Yo digo Bueno, que no, pero ¿por qué? primero Hilda y luego el compañero. Hilda dijo que sí, ¿por qué sí? Porque si es independiente, o sea, es el trabajo de él, no deben de colocarle horario y ahí le están colocando horario. Ok. ¿Y quién dijo que no? Yo, doctora. Miguel. Sí, señora, porque inicialmente esa fue la explicación que le dieron a uno para aceptar el contrato, ¿cierto? Ajá. Listo, Y entonces. Señor, perdón. Y entonces, pues, si uno va a aceptar el contrato y luego va a aceptar las reglas para continuar en ese contrato, en el mismo contrato, entonces, pues, es decir, perdón, si uno ve cambiar las reglas, pues también el contrato cambia, ¿verdad? Cambia de figura, mejor dicho. No puede ser, ¿cómo se llama? Independiente, sino ya pasaría a otra figura, mejor dicho, pero no es la misma, no es la inicial. También podría ser porque no es una relación subordinada, o sea, no debería ser subordinada. Listo, entonces, miren que ustedes han dicho varias cosas importantes. Ojo porque Miguel dijo algo. Miguel dijo, a mí me dieron unas condiciones y me dijeron, es que no es una relación laboral, pero luego en mi realidad yo vi otra cosa, Sí, sí. ¿cierto? Sí, Que señora. es básicamente lo que están diciendo los otros compañeros. Si la ley me dice a mí que para que exista la relación laboral tiene que haber prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, y que si están esos tres elementos existe la relación laboral, no puede ser posible que si mi empleador me dice, no, es que no hay subordinación y usted es independiente,
y que luego me subordine, no exista la relación laboral. Entonces, Exacto. ahí básicamente lo que están haciendo es vulnerándome mis derechos, porque me están diciendo, usted es independiente utilizando otras figuras, pero están ejerciendo una subordinación. Eso que ustedes dijeron de, mire, pero es que le está dando órdenes, mire, pero le está dando un horario. Ajá. Claro, sí existe la relación laboral. No Sí. importa que el empleador me diga que no es relación laboral. Entonces, como él tiene el poder, ¿tiene la razón? No. No, porque la ley ya me dijo, son estos 3 elementos esenciales. Y este ejemplo que les estoy dando pasa mucho. Esto lo vemos todos los días con miles de millones de trabajadores a los que les dicen que no hay una relación laboral, pero que al final terminan subordinándolos como si fuera una relación laboral, les quitan esa independencia o esa autonomía para trabajar. Y eso es básicamente ¿por qué? Porque el empleador ahorra dinero. Ahorra dinero, ¿por qué? Porque no paga derechos laborales, porque los derechos laborales solo nacen con las relaciones laborales. Y el que me desconozcan mi relación laboral implica que no tengo derechos laborales. Ahora, ¿ustedes qué creen? Bajo el ejemplo que yo les di, ¿yo debería tener derechos laborales? Sí, claro. Sí, señora, sí, claro. Claro, porque mi realidad, la realidad que yo estoy viviendo todos los días es la realidad de una relación laboral. Y entonces quiero contarles que el derecho laboral es muy bonito porque busca proteger al trabajador y busca protegerlo porque la parte débil de la relación laboral siempre es el trabajador. ¿Y por qué la parte de la relación laboral es el trabajador? Pues porque el trabajador no tiene la potestad económica y no tiene el poder de subordinación que tiene el Ajá. empleado. Sí, Bajo señor. esa premisa, bajo ese principio, nació un principio muy bonito que se llama principio de la realidad sobre las formas o sobre las formas pactadas, que le dice a los trabajadores, fueron principios desarrollados por los jueces, no lo van a ver escrito en una ley, pero aparecen en sentencias, ese principio lo han desarrollado los magistrados, los jueces, la corte, en sentencias, donde han dicho, mire, el principio de la realidad sobre las formas quiere decir, trabajador, que importa su realidad, no lo que a usted le digan, ¿sí? Es la realidad que usted viva. Si en su realidad usted tiene estos 3 elementos y usted es un trabajador que presta su servicio de manera personal, al que le pagan un salario y al que lo subordinan, esa es la realidad que importa. La realidad de su trabajo quiere decir que usted sí tiene una relación laboral, así su empleador o la persona que lo contrató le diga que no tiene relación laboral. Y por eso ahí es donde vienen todas esas demandas de los trabajadores bajo contrato realidad o pidiendo básicamente que le reconozcan una relación laboral. ¿Por qué es importante saber esto? Esto no les sirve solamente para sus trabajos, o sea, puede que ustedes hoy tengan todos contrato laboral, independientemente del tipo de contrato que tengan, ¿cierto? Puede que todos tengan un contrato laboral, pero puede que sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, quien sea, todos vamos a hacernos parte del mundo del trabajo y todas las personas que los rodean a ustedes hacen parte del mundo del trabajo y ejercen, ¿cierto? Se rebuscan el dinero de alguna forma. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a ese familiar, a esa persona o a ese ser querido que recién está ingresando a laborar o que recién está empezando una relación laboral, le tienen que reconocer lo que le tienen que reconocer, ¿sí? Esto me sirve para la vida, esto a ustedes les sirve para la vida. Conocer los elementos de una relación laboral es fundamental, porque si hay relación laboral, hay derechos laborales. Donde no hay relación laboral, no hay derechos laborales. ¿Listo? Por eso es fundamental que conozcan estos 3 elementos. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta ahí.
frente a esto. Yo tengo una pregunta, doctora. Señor, o de pronto, pues es un caso, ¿cierto? Que yo vi. Pues experimenté mucho. Hay una persona, eso sucede más que todo a los estudiantes, también de derecho. Ellos por lo general son empleados como, ¿cómo se llama esto? Como dependientes judiciales o independientes judiciales, ¿cierto? Por los demás, ellos como no son titulados, entonces los otros que los emplean bajo esta figura, pues resultan haciendo lo que está diciendo la doctora, siendo arbitrarios también con los jóvenes estos, porque pues los someten a un horario de almuerzo y a una jornada laboral y pues a la final no les vienen pagando lo que estaba estipulado. Lo que estipula la ley, mejor dicho, porque al colocarles, como está diciendo la doctora, el horario, tanto de almuerzo como horario de entrada y de salida, entonces, bueno, le pasa un año y le terminan el contrato y no le dan las prestaciones sociales, sino que simplemente dicen, no, su contrato terminó. Ya, muchas gracias y ya, chao. Entonces, es una arbitrariedad pues que cometen pues los mismos abogados, digo yo, porque son bufete de abogados que se prestan para esas situaciones. Lastimosamente, ¿no? Sí, entonces sí, claro, pues, o sea, ese tipo de situaciones, y es sobre todo, claro, cuando los jóvenes se abren camino, digamos, en el mundo laboral, ¿sí? sí, Y no sí. solamente pasa ahí, o sea, pasa en muchos aspectos. Por eso, identificar estos 3 elementos es fundamental, porque bajo ese principio de la realidad sobre las formas, a mí no me pueden decir, no, es que usted no tiene una relación laboral, es que si mi realidad si yo logro demostrar que en mi realidad tengo estos 3 elementos y la más importante, la subordinación, que es la que me dice que soy dependiente, no independiente. Dependiente, ¿por qué? Porque dependo de las condiciones de modo, tiempo y lugar que me ponga mi empleador para desarrollar las actividades. Ojo, no se trata, la subordinación no es solamente el horario, la subordinación es la facultad de darme las órdenes que me quieran dar, de sancionarme, de decirme qué hacer y qué no hacer, ¿sí? De decirme cómo hacerlo. Esa es la subordinación. Yo no puedo actuar de manera independiente o de manera autónoma. Debo estar sujeto siempre a lo que diga mi empleador. Ahí es donde vienen las reclamaciones, bajo este ejemplo que da Miguel, ¿sí? Y en muchas otras circunstancias donde a mí me dicen, no, es que su contrato es, bueno, prestación de servicios se llama como la figura donde presto mis servicios sin subordinación, donde soy independiente y eso no se regula por las normas laborales, sino por las normas civiles, que es una figura muy usada donde se terminan vulnerando ese tipo de derechos. Entonces, ahí, cuando yo tengo herramientas, ahí es cuando yo reclamo, ¿sí? ¿Cómo? Bajo una demanda. El único que me puede reconocer que tengo una relación laboral es un juez. Esto no lo hace el Ministerio de Trabajo. Y quiero dejárselos muy claro, porque hay muchos trabajadores que piensan que pueden ir al Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo les puede reconocer una relación laboral. No, el Ministerio investiga si hay incumplimiento de normas y puede llamar al empleador y decirle, venga, hagan una conciliación. Pero si el empleador no tiene la voluntad, el Ministerio de Trabajo no obliga ni reconoce relaciones laborales. El único que puede reconocer relaciones laborales es un juez. Entonces, si tengo una relación laboral
porque tengo estos tres elementos esenciales, mi realidad me demuestra que tengo estos tres elementos esenciales, que vivo esos tres elementos, que son prestación personal de servicios, remuneración y subordinación, pues tendré que ir ante un juez para que a través de una demanda sea el juez el que me reconozca que efectivamente tengo esa relación laboral. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora, sí, claro. Doctora, Sí, ¿y señora. cuánto, perdón, Yo le ¿y tengo una cuánto pregunta. tiempo, Listo, cuánto entonces tiempo? Miguel y luego Excelino. Señor. Gracias. Doctora, ¿y cuánto tiempo tiene esa persona dispone, mejor dicho, esa persona para hacer esa reclamación? ¿O hay caducidad? Si la relación laboral terminó, si se acabó y nunca fue reconocida, tiene 3 años de ahí en adelante para presentar su demanda. Si la relación laboral continúa vigente en el tiempo, pues digamos que no hay un término de prescripción, ¿sí? Ujú. Pero siempre tener en cuenta que si termina la relación laboral, 3 años para presentar esa demanda. ¿Listo? Bueno, hasta 3 años. Después ya término. Prescriben algunos derechos. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Alguien? Vale. ¿Alguien? Excelino, y creo que alguien más está levantando la mano. Sí, señora, yo tengo una pregunta. Pues es que como en las empresas, la mayoría, cuando entran los muchachos a hacer pasantías, ellos no tienen un contrato, ¿cómo le dijera? Y hay empresas que no les pagan el 100% de su salario, sino como un 70%. Sí, pero eso es distinto, Excelino. Usted me está hablando del contrato de aprendizaje. Sí, sí, de los que entran de hacer pasantías, sean universitarios o sean del SENA o de donde sea. Ellos ahí donde no entran a tener. Pero eso es distinto. O sea, Como no, les pagan como el 70%, ¿no? sí. Termine su idea, Excelino, y ya le respondo. Sí, en el. Bueno, es que creo que se le corta el audio. Pero bueno, Excelino, lo que pasa es que eso es distinto, ¿sí? Esa era la pregunta que yo tenía sobre los pasantes. Es distinto de pronto a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es que el contrato de aprendizaje es una figura especial, ¿sí? Una figura contractual especial mediante la cual los aprendices entran a prestar sus servicios en diferentes empresas. Y efectivamente, no es como un contrato laboral. Y aquí le hago una cuñita a la reforma laboral, porque ¿qué es lo que vemos hoy? Claro, bajo el contrato de aprendizaje, un aprendiz no recibe el 100% del salario, por supuesto que no. Recibe más o menos el 70% del salario mínimo. Y además de eso, no tiene cobertura en seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Lo que hoy conocemos como ARL, EPS y fondo de pensiones, ¿sí? Únicamente tiene únicamente tiene cobertura en ARL, que son riesgos laborales, ¿sí? ¿Eso qué implica? Pues eso implica obviamente casi que no sé, no quiero utilizar la palabra incorrecta, pero implica el desconocimiento de muchos derechos, pero además de eso, la figura ha sido mal utilizada porque el aprendiz no realiza las funciones que realmente debería realizar, sino que lo ponen a hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, hoy por hoy lo que busca la reforma laboral es ofrecerle garantías a ese contrato de aprendizaje, entre otras cosas, que se pague una seguridad social de manera completa, porque es importante que mientras ese aprendiz ingresa a la vida laboral y aprende o realiza sus prácticas, cotice seguridad social, cotice pensiones, ¿sí? Entonces, un poco eso es lo que hoy busca la reforma laboral, pero ese contrato es un contrato especial, o sea, no quiero que lo confundan con estos 3 elementos de la relación laboral que estamos viendo, que debe ser aplicable, pues obviamente,
a todas las personas que hacen parte del mundo del trabajo. Pero esas figuritas, como el contrato de aprendizaje, pues son figuras especiales. Orlando, tiene la mano arriba. Doctora, nosotros encontramos trabajadores que laboran a destajo. Les pagan por determinada labor, ¿sí? Manejan su tiempo. Entonces dice, usted llega a la hora que quiera, se va a la hora que quiera. Le vamos a pagar a 50.000 pesos la elaboración de esta cama. Entonces ellos hacen 2 camas y suponiendo a las 11 de la mañana se van para la casa. Entonces, ahí se puede configurar una relación laboral, un contrato de trabajo. Si yo logro demostrar, lo que pasa es que muchas veces sujetamos la subordinación al cumplimiento de un horario, pero no siempre debe ser sujeta a eso. Hay otras formas de subordinar. El trabajo por destajo, y sobre todo que es muy conocido en el sector rural, a la gente le dicen que es un trabajo que simplemente se le mide lo que produzca, ¿cierto? O lo que recoja, las flores que recoja. Pero si yo tengo por ejemplo, en el trabajo de destajo, tengo una persona que me dice, mire, usted tiene que hacer el trabajo de esta forma y no lo puede hacer de otra forma. Ese es como un elemento de la subordinación. Si esa persona me dice además, ojo, si usted me pierde mercancía, si usted me daña una flor, yo se la voy a descontar. Esa es una forma de subordinar, ¿sí? Si me dice, tiene que terminar antes de cierta hora, esa es una forma, puede que yo no tenga hora de inicio ni hora de salida, pero me ponen un límite de tiempo. Tiene que hacerlo por lo menos en este tiempo. Esa es una forma de subordinar, ¿sí? Digamos que puede ser una subordinación un poquito difusa, pero son formas de subordinar. Es decir, si a mí me ponen instrucciones de modo, tiempo y lugar, ahí puede haber una subordinación, ¿sí? Distinto es de pronto que me digan, pues llegue a la hora que quiera, váyase a la hora que quiera y recoja lo que quiera, ¿sí? Y le pago por eso. Pues digamos que puede haber una autonomía. Pero si yo encuentro esos pequeños elementos de subordinación o si tengo todo el tiempo un supervisor ahí que me dice qué hacer, cómo hacer, ahí hay subordinación, ¿sí? Ahí puedo hablar de una relación laboral. Es cuestión de identificar como esos pequeños elementos. O sea, es cuestión de identificar si hay o no hay la subordinación. Pero no pensemos siempre como en que la subordinación va sujeta a un horario. No siempre va sujeta a un horario. Va sujeta al cumplimiento de unas órdenes, de unas instrucciones. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? No, Listo. señora, por el momento, creo. Listo, entonces vamos a avanzar. Claro, hasta ahí, ¿qué es una relación laboral? ¿Quiénes hacen parte de la relación laboral? Y los elementos de la relación laboral. Ahora vamos a ver los tipos de contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, un segundo. Listo. Entonces vamos a ver. Cuando hablamos de contrato de trabajo, hablamos de relaciones laborales, ¿cierto? Y les dije que las relaciones laborales se podían dar tanto de forma escrita como de manera verbal. La relación laboral es un acuerdo entre las dos partes. Cuando ustedes hablan de un contrato de trabajo, eso es un acuerdo entre dos partes. Empleador, trabajador. ¿Listo? ¿Puede ser verbal? Claro, puede ser verbal. Empleador, trabajador. Siempre tienen que estar las dos partes. Decimos que es verbal cuando no firmamos ningún documento. Simplemente de palabra nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Para prestar un servicio y remunerar ese servicio. Que no es, digamos, hoy y jurídicamente hablando, no es tan ventajosa una relación laboral verbal.
¿cierto? Porque si yo no tengo prueba de cómo eran mis condiciones laborales y más adelante tengo un problema, va a ser difícil llegar a probar esas condiciones o esa relación laboral. Y cuando hablamos de una relación laboral escrita, hablamos de contrato de trabajo. Y la ley definió los tipos de contrato de trabajo. La diferencia entre un tipo de contrato de trabajo y otro es simplemente el tiempo en que voy a laborar, ¿sí? O sea, hágase en esa idea. Un contrato de trabajo se diferencia uno y otro, o sea, los tipos se diferencian uno y otro por el tiempo en que voy a laborar, porque los derechos son los mismos. Los derechos en todos los contratos son los mismos, porque las relaciones laborales o una relación laboral tiene los mismos derechos. Entonces, la única diferencia entre un contrato y otro es el tiempo en que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, empecemos con el contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido, básicamente, tengo una fecha de inicio, pero ¿qué pasa? Que no tengo. ¿Quién me dice? Una fecha clara de terminación del contrato. Claro, exacto. No hay fecha de terminación. Por eso es indefinido. Es indefinido en el tiempo. Sé cuándo empieza, tiene una fecha de inicio, pero no sé cuándo termina. No hay una fecha de terminación, por eso se llama indefinido. ¿Sí? Importante, el trabajador puede renunciar cuando quiera. Sí. ¿Tiene que avisar al empleador con anterioridad? No. Yo me puedo ir cuando quiera, yo puedo renunciar cuando yo quiera. A mí nadie me puede obligar a estar en un puesto de trabajo. Y la ley no me obliga a avisar con algún tiempo de anticipación. Que de pronto yo soy correcto, ¿cierto? Y por no perjudicar a mi empleador le digo, venga, yo voy a trabajar hasta fin de mes, es diferente. Pero si yo quisiera no volver hoy a trabajar, no vuelvo. Y ahí no hay sanción ni absolutamente nada para el trabajador. Yo me puedo ir del empleo cuando yo quiera. Yo puedo renunciar cuando yo quiera. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano? Si quieren, abran el micrófono porque no los estoy viendo. Sí, señora. Yo levanté la mano. Doctora. Señor. Doctora Angeli. Pero si en el contrato reza, de hecho, si está especificado que uno debe de avisar, digamos, con ciertos días de anticipación antes pues, para pasar la carta, ¿cierto? De renuncia. Si especifica el contrato, sí. O si no, pues, ahí, ¿qué ocurriría? Es que no pasa nada, Miguel, porque no hay una sanción para un trabajador que se va sin previo aviso. La ley no contempla eso. Y bueno, puede que el empleador me lo ponga como una obligación en el contrato. Y si yo no lo hago, ¿qué puede pasar? ¿Qué creen? Pues no pasaría nada porque la ley no lo está estipulando. No, pero ¿cuál es el máximo castigo para un trabajador cuando incumple? Pues de pronto, pues descontar ese tiempo, ¿o qué sería, doctor? Porque pues no. No, de pronto que no lo vuelven a recibir. El máximo castigo, hablándolo así, es el despido. Y si yo me estoy yendo y la ley no contempla ninguna sanción, claro, pasa algo muy distinto y es que el empleador busca la manera de asegurarse. Usted se va a ir así como así y no me va a entregar el cargo, lo que conocemos como entregar el cargo. Esto sobre todo, digamos, en labores tal vez de oficina, ¿sí? O en labores donde no hay otra persona, otro compañero que pueda hacer la entrega o explicar mi cargo. Usted no va a entregar el cargo, pues entonces yo no le voy a pagar la liquidación a tiempo, se la voy a demorar. Claro, son cosas que pueden pasar, pero que legalmente
el empleador pueda sancionarme o descontarme un tiempo, no. No, porque yo laboré, él me tiene que pagar hasta el día que yo trabajé y no tiene derecho a descontarme nada, porque ¿qué me descontaría? No me puede descontar nada. No me puede decir, le voy a descontar los días que usted no va a trabajar. No, eso sería completamente ilegal. Y además ningún descuento que esté, no se puede hacer ningún descuento que no esté autorizado por el trabajador. ¿Listo? Pero obviamente lo correcto no es irme así de un momento a otro, sino pues avisar que voy a laborar hasta cierto día. Pero si quisiera irme mañana, puedo hacerlo. Y es importante que lo tengan claro. ¿Listo? Doctora, tengo una pregunta. Catherine, ¿sí? Sí, señora. Doctora, por lo menos allí en la empresa, en Conchita, las personas que pasaron, digamos, que se afiliaron al sindicato, la empresa dice que están en un periodo de prueba de 1 año, pero ellos ya tienen contrato indefinido. Y como están supuestamente en periodo de prueba de 1 año, ¿los pueden despedir cumpliendo el año por haberse sindicalizado? Pues, Catherine, lo primero que deben tener claro es que ese periodo de prueba es ilegal. Ningún periodo de prueba puede durar más de 2 meses. Ninguno. Lo máximo que dura un periodo de prueba son 2 meses. Y depende del tiempo del contrato. ¿Sí? Si mi contrato es a 1 año, 2 meses. ¿Sí? Si mi contrato es inferior a 1 año, la cuarta parte del tiempo del contrato. Así lo establece el Código Sustantivo de Trabajo. Ese periodo de prueba es ilegal. Entonces, en su pregunta, la respuesta es no los pueden despedir bajo periodo de prueba, porque ese periodo de prueba es ilegal. Su periodo de prueba fueron los 2 primeros meses. Y si es un periodo de prueba que está establecido de esa forma, el sindicato podría presentar un documento ante la empresa manifestando la ilegalidad de ese periodo de prueba. O puede no hacerlo, pero en caso de que lleguen a despedir a un trabajador bajo el argumento del periodo de prueba, presentar un documento al trabajador que diga que el periodo de prueba es máximo de 2 meses. Hay que ver los contratos, ¿no? Hay que ver los contratos porque el periodo de prueba siempre tiene que constar por escrito. Y si ese periodo de prueba quedó por escrito así de 1 año, ahí se pueden hacer varias cosas. Pues que cuando nosotros entramos por empresa, pues allá en gestión humana nos dicen, ustedes van a estar en un periodo de prueba de 1 año. Si pasan el año, aunque el contrato ya está a término indefinido desde que uno pasa por empresa. Y esto es lo que a mí se me hacía como raro, por eso era mi pregunta. No se los dejan por escrito. No se los dejan por escrito. Obviamente, ellos no van a cometer ese error así. Se los dicen de manera verbal, como pues... no sé, o sea, como para que el trabajador esté prevenido, más no les establecen eso por escrito, me imagino. Sí, sí, señora, así es. Pero no, un periodo de prueba no puede durar más de 2 meses. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe. Señor. Hola. Yo creo que la pregunta de Catherine también va dirigida a esa cuando un trabajador tiene un contrato a término fijo, ¿verdad? Y cuando va, pues ya cumplió de pronto sus primeros meses, 3 meses y 1 año, el compañero se afilia a la organización sindical, pero suponiendo que ahorita estamos en mayo y en el mes de julio cumple su contrato del año. Entonces la empresa, por haberse vinculado a la organización obrera, entonces decide no renovarle el contrato, ¿sí? En el mes de junio, julio, cuando cumple el año. Obviamente entraría en un alegato de la organización obrera probando en que el despido obedecía únicamente a haberse vinculado a la organización obrera, doctora. ¿Podría uno hacer esto? Es más una pregunta. Sí, pero entonces entremos de una vez a ver contrato a término fijo para aclarar los tiempos con los compañeros y ya le aclaro esa duda a don Orlando. Entonces, bueno, claro, el contrato a término indefinido,
¿sí? Tenemos un tiempo de inicio, pero no tenemos una fecha de terminación y como trabajador puedo renunciar en cualquier tiempo. ¿El empleador puede despedirme también en cualquier tiempo? Sí, pero tiene que haber una justa causa. Si me despide sin justa causa, me tiene que indemnizar. ¿Listo? Ahora, contrato a término fijo para de una vez aclarar la duda de don Orlando. Entonces, en un contrato a término fijo, tenemos una fecha de inicio y también, ¿qué tenemos? La fecha de La terminación. fecha de terminación. Claro. Esa es la diferencia con el contrato a término indefinido. En el fijo, yo sé cuándo empieza mi relación laboral y sé cuándo termina mi relación laboral. Este contrato siempre debe celebrarse por escrito. Siempre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debe constar por escrito cuál es la fecha de finalización de mi relación laboral. Ahora, ¿qué pasa con este contrato? Yo puedo tener la fecha final. Puede que mi contrato sea de 6 meses, ¿cierto? Pero la ley me establece que él se prorroga de forma automática, siempre y cuando mi empleador no me haya pasado la carta de no prórroga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un contrato a término fijo por 6 meses, faltando 30 días para la terminación, es decir, en el mes 5, ¿cierto? Mi empleador me debe decir, oiga, mire, fulanita, carta de no prórroga. Muchas gracias por su colaboración, por su gestión, pero como empresa decidimos no prorrogar su contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajaré el mes siguiente, los 30 días faltantes, ¿cierto? Culminaré mi tiempo, mis 6 meses, y se acabó mi contrato. Pero si el empleador, faltando los 30 días para la terminación de mi contrato, no me dice nada, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Que se Es que el renueva contrato pasaría a término indefinido. automáticamente. Se prorroga Ojo, entonces, la primera vez. se prorroga automáticamente. ¿Por cuánto tiempo? A término indefinido. No. Por el mismo tiempo del anterior, Muy bien. del que haya cumplido. Muy bien, entonces, ojo con lo siguiente, porque a veces los compañeros suelen confundir las prórrogas. Este contrato jamás cambia su naturaleza por sí solo. Él siempre va a ser a término fijo. Miren, yo conozco casos de trabajadores que llevan 6 años, 7 años, 8 años a término fijo. Y confunden, suelen pensar que su contrato se transformó a término indefinido. No, los contratos por sí solos, es decir, sin la voluntad de las dos partes, ellos no cambian su naturaleza. Siempre va a ser fijo, pero ¿qué es lo que pasa? Que si mi empleador no me manifiesta no renovarme o no prorrogarme, él se va a ir prorrogando automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que si firmé un contrato por 6 meses, automáticamente, y no me dijeron nada faltando 30 días para la fecha de terminación, ¡pum! Automáticamente prorrogado otros 6 meses. Pero ojo, la ley dice, solo podrá prorrogarse hasta por 3 periodos por el mismo tiempo pactado inicialmente. En adelante, indefinidamente, tendrá que ser a 1 año. Entonces, ahí es cuando las personas se confunden y dicen, pasó a ser a término indefinido. No, no. ¿Qué nos está diciendo la ley? Que después de 3 prórrogas iguales a las pactadas inicialmente, es decir, firme un contrato de 6 meses, ¿cierto? Primera prórroga, 6 meses. Segunda prórroga, 6 meses. Tercera prórroga, 6 meses.
Cuarta prórroga, ¿de cuánto tiempo? Un año. Un año. Muy bien. Quinta prórroga, 1 año. Sexta prórroga, 1 año. Séptima, octava, novena, décima, 1 año. Indefinidamente, la ley dice, indefinidamente no podrá ser inferior a 1 año. ¿Eso qué quiere decir? Que en adelante su prórroga no puede ser inferior a 1 año, pero siempre va a ser un contrato a término fijo. Nunca él va a cambiar su naturaleza y va a pasar a ser indefinido. Eso nunca pasa. A no ser de que el empleador junto conmigo nos pongamos de acuerdo y lo firmemos, cambiemos, digamos, venga que ya se merece usted un contrato a término indefinido. ¿Listo? Eso es diferente. Pero el contrato por sí solito nunca va a pasar a ser a término indefinido. Siempre va a ser fijo. Entonces recuerdo, lo firmo, ¿cierto? Por 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, ¿cierto? Y si no me avisan con 30 días de anticipación a la fecha de terminación que no hay prórroga, automáticamente se prorroga. ¿Qué pasa si me avisan con 20 días de antelación que no me van a prorrogar? O con 15, o con 10, o con 5. Se prorroga de todas maneras. ¿Están incumpliendo? Porque siempre Sí, ellos le deben de dar a uno. Pero es lo que dice el compañero, se prorroga. La ley es clara. Puede ser, puede que me avisen con 29 días de anticipación. Qué pena, la ley dice 30. Se prorroga automáticamente. ¿Listo? Se prorroga automáticamente. Doctora, una preguntita, qué pena. Y cuando un trabajador tiene un contrato fijo, ¿lo pueden echar en cualquier momento? Sí, pero entonces espere primero, Excelina. Primero le aclaro a don Orlando la pregunta que hizo. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaba mi contrato y me dicen, justo, preciso, me afilié al sindicato? Me afilié al sindicato y faltaban 40 días para terminar mi contrato, ¿sí? Para la fecha de terminación de mi contrato. Y pum, faltando los 30 días, me dicen, o le dicen a Orlando, Orlando, tome su carta de no prórroga. La empresa no está interesada en continuar con sus servicios. Muchas gracias por todo. Si te vi, no me acuerdo. Y justo Orlando llevaba casualmente 5 años con un contrato a término fijo. 2 años, digamos, con un contrato a término fijo. Y justo cuando se afilió al sindicato le pasaron su carta de no prórroga. Efectivamente, don Orlando, ahí viene la lucha del sindicato de demostrar que no se trata de una terminación del contrato. O sea, la terminación en principio es legal, está en el marco legal, ¿cierto? El empleador está en todo su derecho y ahí es cuando viene la lucha del movimiento sindical para decir, mire que se trata de una discriminación. ¿Cómo yo pruebo la discriminación? Yo demuestro que durante años trabajé bajo esa figura contractual, bajo ese contrato, y que justo cuando me afilió a la organización sindical me pasan mi carta de no prórroga y dicen que mi despido es legal. Por eso, y aquí va una cuñita para la reforma laboral busca fortalecer los contratos a término indefinido, porque básicamente los otros tipos de contrato, tanto el fijo como los que vamos a ver, impiden la sindicalización. Un trabajador que no tiene una estabilidad laboral o que tiene un contrato que va a ser fácil de terminar, ¿sí? Que su terminación es fácil, pues es un trabajador que no puede ejercer su derecho de asociación realmente como debería. Ahí hay una limitación, ¿sí? Más injusto que es que un trabajador lleve años trabajando bajo un contrato a término fijo, cuando si voy a utilizar la figura del contrato a término fijo es porque voy a contratar a una persona por 1 año o inferior a 1 año, pero no debería ese contrato durar más en el tiempo, porque esa no es la razón de ser del contrato. Y lo que pasa es que
lo que han hecho los empleadores es mal utilizar los contratos laborales y decir, pero es que tiene contrato laboral, entonces tiene derechos laborales, pero no, porque es que no tiene estabilidad laboral. Y un trabajador que no tiene estabilidad laboral no puede ejercer de manera libre su derecho a asociación. ¿Por qué? Porque la consecuencia va a ser que como tiene un contrato que termina de una forma más fácil y de una forma más pronta, pues va a ser un trabajador que se puede despedir de una manera más fácil y así no crece la organización sindical. ¿Sí? Entonces, ahí, don Orlando, efectivamente, yo puedo argumentar que se trata de una discriminación, pero ya es una pelea legal que se tiene que dar tanto el trabajador como la organización sindical. Y si es un trabajador que no tiene fuero sindical, pues es un trabajador que va a tener la pelea más dura todavía. ¿Sí? Y, Excelino, ¿cuál fue la pregunta que me hizo? Ya se me olvidó. ¿Excelino? Excelino. Señora. ¿Cuál era la pregunta ¿Sí? que me había hecho? Perdóneme. Y cuando un trabajador tiene un contrato fijo, ¿lo pueden sacar a cualquier momento la empresa? Ya. Sí, también. Pero si me van a sacar en cualquier momento, uno, debe ser por una justa causa y me deben llevar un proceso disciplinario igual que en todos los otros contratos. Y dos, si me van a despedir sin justa causa, pues me tienen que indemnizar. Solo que aquí, en el contrato a término, en todos los contratos laborales, las indemnizaciones por despido sin justa causa son diferentes, ¿sí? Por eso también es importante entender que la diferencia entre un contrato y otro es el tiempo que voy a laborar. Pero la respuesta es sí, Excelino. Solo que no quiero hablarles todavía de las indemnizaciones en cada uno de los contratos, porque no quiero como llenarlos de tanta información. ¿Qué es importante que les quede claro hoy? ¿Qué es una relación laboral? ¿Cuáles son los elementos esenciales de una relación laboral? ¿Y cuáles son los tipos de contrato de trabajo? Y ahorita miramos qué derechos nacen con esas relaciones laborales. ¿Listo? Entonces, ojo, ya vimos contrato a término indefinido, estamos viendo contrato a término fijo y como sus principales características y aclarando algunas dudas. Entonces, Catherine, cuéntame. No, señora, yo había levantado la mano cuando le pregunté lo de que si se podía despedir la persona después de llevar un contrato ya a término indefinido por haberse asociado. O sea, que si una persona con contrato a término indefinido puede ser despedida también después de haberse sindicalizado. Sí, señora, de pronto lo que yo le preguntaba al principio, no, pero su merced ya respondió mi pregunta. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Entonces, esas son las principales características del contrato a término fijo. ¿Listo? Recuerden, tiene fecha de inicio y tiene fecha de terminación. Se prorroga automáticamente por el mismo tiempo pactado inicialmente. Es decir, si me contratan por 6 meses, se prorroga por 6, por 6 y por 6. Esas 3 primeras prórrogas. A partir de la cuarta, no puede ser inferior a 1 año. Y si quieren terminar mi contrato, o sea, para que no se prorrogue automáticamente, pues con 30 días de anticipación me tienen que manifestar que no hay intención, ¿cierto?, de prorrogar. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Vamos a ver entonces el otro tipo de contrato. Espérenme un momentico. Contrato, aquí está. Contrato por hora o labor. Entonces, uno diría que por el simple hecho de tener un contrato laboral, uno se debe dar por bien servido, pero no, porque hay algunos contratos laborales que, como les decía, no me garantizan estabilidad laboral. Y al no tener estabilidad laboral, pues realmente no hay un trabajo decente. Y además, cuando no tengo estabilidad laboral,
no puedo ejercer mi derecho de asociación. O sea, de poder, puedo. Pero hay un limitante ahí y es la forma en la que me terminan mi contrato laboral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante saber del contrato por obra laboral? Como su nombre lo dice, el contrato por obra o labor es un contrato que se da para una obra o una labor en específico, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a vincular o voy a contratar a una persona para desarrollar una labor o una obra y el contrato durará lo que dure la labor o la obra. Entonces, ejemplo, necesito pintar todo un salón, todo el salón de mi empresa. Esa es una actividad, vamos a decir que soy una empresa de flores, ¿cierto? Esa es una actividad que no es permanente de mi empresa ni hace parte de mi objeto social, ¿sí? Esa actividad es una actividad que requiero de manera especial, bajo una necesidad que hay en mi empresa. Necesito pintar todos los salones, ¿sí? Contrato a una persona para desarrollar esa actividad, para desarrollar esa labor. ¿Cuándo termina el contrato? ¿Cuándo creen? Cuando termina de pintar, pues lo que le indicaron, cuando termina su labor. Claro, en efecto, en el momento en que termine de pintar los salones, termina mi contrato. Y de hecho, ustedes ven esos contratos. Y el contrato dice, la duración del presente contrato será hasta tanto termine la obra o la labor para la cual fue contratado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está mal? O bueno, pasa lo mismo con las labores, ¿cierto? Necesito un ingeniero de sistemas para que venga y realice ciertas actividades de ingeniería durante un tiempo a mis computadores, ¿sí? Mi razón social o mi objeto social son las flores. Pero voy a contratar a un ingeniero de sistemas para que haga el mantenimiento, el desarrollo y mantenimiento de ciertas aplicaciones, ¿sí? La labor no es una labor permanente, es una labor mucho más corta. Puedo vincular a ese ingeniero mediante un contrato por obra labor y su contrato terminará cuando termine la labor para la cual lo vinculé. ¿Listo? Ese contrato no se renueva. O sea, se acaba cuando se acaba la labor o la obra y nunca no tiene una forma de renovación. ¿Listo? Para terminarlo, igual, el empleador lo puede terminar en cualquier momento sin avisar con anterioridad, pero si es sin justa causa, pues también tendrá que pagar una indemnización. O si es con justa causa, pues también tendrá que llevar un proceso disciplinario. Así la labor sea una labor que no se va a desarrollar durante mucho tiempo. Y lo mismo, como trabajador, puedo renunciar en cualquier momento sin avisar previamente. ¿Listo? Es un contrato que siempre se debe celebrar por escrito. ¿Listo? Y es un contrato que no puede durar más de 6 meses, si no estoy mal. ¿Listo? Y mucho menos exceder el año. Ahora, ¿es un contrato mal utilizado? Claro que sí, todo el tiempo, especialmente en el sector rural, especialmente a los trabajadores que son enviados a través de empresas de servicios temporales para realizar actividades en las empresas, ¿sí? La figura no es que esté mal utilizada por la empresa de servicios temporales. Lo que está mal es que el trabajador se quede realizando una labor permanente que dure 1 año, 2 años, y bajo ese contrato por obra labor, ¿cierto? Ahí se pierde la razón de ser de ese tipo de contrato. Pierde su razón de ser, porque no estoy realizando una actividad temporal
¿sí? Sino que ya estoy realizando una actividad permanente para la empresa y están utilizando una figura de contrato, una figura contractual que no debería. Nuevamente, cuña para la reforma laboral. Por eso es que la reforma laboral, uno, busca el fortalecimiento del contrato a término indefinido y dos, busca que el contrato por hora labor y el contrato a término fijo sean contratos usados cuando realmente se requiera usar este tipo de figuras para actividades que no son permanentes de la empresa. ¿Listo? Es más difícil para trabajadores que están vinculados con un contrato por hora labor ejercer el derecho de asociación. Por supuesto. Imagínense un trabajador vinculado con un contrato por hora labor que se afilia a una organización sindical, se afilia y a los 3 días le pasan la carta, fulanito, la labor para la cual lo contraté terminó. Cuando no es así, cuando es una labor que es permanente. ¿Listo? Lady tiene la mano arriba. Lady. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. No, es que yo tengo una duda en cuanto al contrato por hora y labor. O sea, anualmente se puede renovar, como quien dice, con una obra indefinida. No, este contrato no se puede renovar, nunca se renueva, nunca. Es diferente, lo que pasa es que ¿qué hacen las empresas? Su contrato, le dicen, la duración de su contrato es hasta que dure la hora o su labor, ¿cierto? Pero usted ingresó en enero y en diciembre le dicen, tome, carta de terminación del contrato, la labor para la cual usted fue contratada se terminó. Y en enero vuelven y lo llaman otra vez. Firme un contrato nuevo. Empieza nuevamente en enero del 2024. Su contrato termina cuando termine la labor. Y en diciembre se acaba otra vez. Y prum, vuelvo y lo contrato el siguiente año. ¿Qué están haciendo? No están renovando el contrato. Ahí no hay una renovación del contrato. Ahí lo que hay es una nueva relación laboral cada año. Y un contrato mal utilizado para no darle una estabilidad al trabajador en medio de la relación laboral. ¿Sí? Sí, exacto. Porque, bueno, yo he visto varios casos que no le especifica la obra, sino le dicen, bueno, contratado por obra y labor, y les hacen firmar como un otro sí. Pero como lo mismo, no hay una obra específica que se está terminando, o sí, que dice que lo que decíamos, que se va a pintar este cuarto. Entonces no hay una hora específica y la cambian de oficio y le dicen ahora, bueno, le va a firmar entonces otro sí para que ahora la hora ya no es, no sé, operario de cultivo, sino ahora operario post cosecha, algo así. Entonces ahí le cambian el otro sí como con la razón, pero se lo tergiversa. Pero además son labores permanentes. O sea, son labores que nunca se van a terminar. Y ¿sí? Ahí uno podría, o bueno, alguien hablar con su empleador y decirle, bueno, entonces cámbiame a indefinido, pero sería de mutuo acuerdo si ellos quieren. Si no, no, seguiría igual. ¿O qué figura uno puede utilizar en esos casos? Exacto. Esa siempre ha sido la lucha del movimiento sindical. Lady, ¿qué busca la organización sindical a través de sus pliegos de peticiones en las negociaciones colectivas? Venga, mire, hay tantas personas aquí desarrollando actividades permanentes, no deberían estar con este tipo de contrato. Tratemos de hacer un acuerdo, vincúlelas por un contrato a término indefinido. El empleador puede decir sí o puede decir no. ¿Es muy difícil? Es muy difícil. Los empleadores casi nunca ceden eso porque lo mismo significa estabilidad en el empleo, significa que para el empleador va a ser más difícil terminar la relación laboral, ¿sí? Son contratos que hoy nosotros les decimos contratos basura, porque son contratos que no le dan estabilidad laboral a un trabajador en el empleo. ¿Nacen derechos laborales? Sí, nacen derechos laborales, pero ¿hasta qué punto me sirve a mí que me reconozcan esos derechos laborales si no tengo estabilidad en el empleo?
¿Que puedo como trabajador decirle, oiga, quiero un contrato a término indefinido, usted no puede usar el contrato por hora labor? Sí, sí puedo. ¿Me van a hacer caso? ¿Me van a escuchar? Es difícil. Por eso es que es tan importante el papel de la organización sindical al interior de la empresa. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Nancy. Nancy, tienes el micrófono cerrado. Ya. Ahora sí. Buenas noches. Se ve un muchacho que trabajó año y medio por obra y labor, asistente administrativo. Y al año y medio lo mandaron de vacaciones, entró de vacaciones y lo despidieron. O sea, ahí, porque fue año y medio que trabajó por ese... Lo mismo. El contrato superó el límite del tiempo que tenía. Dos, un contrato mal utilizado. La parte administrativa será una labor permanente dentro de la empresa. Claro, y básicamente, ¿qué me hace a mí darme cuenta que es una labor permanente? Que yo jamás voy a saber cuál es la fecha de terminación de esa labor. ¿Por qué? Pues porque siempre voy a necesitar el cargo. Siempre voy a necesitar el asistente administrativo, siempre voy a necesitar la secretaria, siempre voy a necesitar el operario. Ahí es donde uno dice, contratos mal utilizados. Mal utilizados, ¿por qué? Porque esa obra o esa labor para la cual me contrataron, ¿cuándo sé que va a terminar? Cuando mi empleador quiera. Si él utiliza ese contrato de esa manera, y yo sé que es una labor que es permanente en la empresa, que siempre ha existido, pues es una labor que nunca va a terminar. Va a terminar cuando mi empleador me diga que termina, porque él está mal utilizando la figura del contrato. Distinto al ejemplo que les puse del pintor, ¿sí ven? Una labor temporal. Del ingeniero, una labor temporal. Sé que cuando se acabe la labor o esa obra, se va a acabar el contrato. Y ahí es donde la figura está bien utilizada. Pero está mal utilizada cuando hacen ese tipo de cosas con ese muchacho de la parte administrativa, con los operarios de máquina. Son labores permanentes. Yo no tengo claro cuándo voy a dejar de necesitar esa función. Son labores permanentes. Igual él ahí ya no puede hacer nada. ¿Hace cuánto lo despidieron? Hace como un mes y 8 días más o menos. Básicamente, tendría que demostrar, bueno, ahí va la pregunta. Entonces, ¿qué hace un trabajador cuando se utiliza mal la figura? Nuevamente, hay que acudir a la demanda. Bajo ese principio de la realidad sobre las formas del que les hablé ahorita, al principio que les dije cómo se reconocían las relaciones laborales, yo le tengo que demostrar al juez que mi labor era una labor permanente y que yo tenía una relación laboral a término indefinido y que el contrato por hora labor fue un contrato mal utilizado. Y tendría que pedirle que me reconociera esa relación laboral bajo ese principio de la realidad sobre las formas pactadas. O sea, ese principio no aplica solamente cuando no me quieren reconocer la relación laboral, sino también aplica cuando me reconocen la relación laboral, pero no me la reconocen como debe ser. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, tendría que demandar para que le reconocieran esa relación laboral y reclamar una indemnización. Básicamente, ¿para qué es eso? Para reclamar una indemnización por despido sin justa causa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál es nuestra triste realidad? ¿Vale la pena darme esa pelea cuando puede que la indemnización no valga lo que voy a invertir en abogado? Ese, lastimosamente, es el problema que nosotros tenemos hoy. Y por eso es que los empleadores se aprovechan tanto de los trabajadores, desafortunadamente. Marlene. Muchas gracias. Bueno, Nancy. Marlene tiene la mano arriba. Sí, doctora, pues digamos que usted ya prácticamente lo explicó, pero lo que pasa es que, digamos, en las empresas, por ejemplo, hablo de donde yo trabajo, empresas de flores,
hacen esos tipos de contratos, ¿sí? Hoy en día prácticamente ese es más el contrato que están trabajándolo, el contrato por hora y labor, por esa misma sencilla razón. Entonces, pues como nosotros no tenemos, digamos, como tal el conocimiento de todo esto, y la gente entra por unas temporadas, y por más buen trabajador que sea, hacen lo que dice usted, les cancelan, vuelven y los entran, vuelven y juegan con ellos, y eso es lo que está pasando. En este caso, digamos, lo que acaba de decir su merced, no vale la pena ponerse a pagar abogados, a poner una tutela, a poner eso, porque pues lo que hace uno es buscar como un contrato donde verdaderamente sea indefinido, o sea, que tenga la posibilidad de entrar a un término fijo, indefinido, ¿sí? Pero pues ahorita ya se está viendo muy poco lo de indefinido, se está viendo más que todo el fijo y la hora y labor, porque hoy en día hay mucho muchacho que está trabajando por obra y labor, pero las empresas lo que está haciendo ahorita es que están recibiendo a las personas de 35 y 40 años, pero es, digamos, contratos por sacar una producción y desocupar y limpiar un invernadero y hasta luego el amigo. Pero ahí en ese caso no se puede hacer nada porque, digamos, la gente no se va a poner ni a demandar, se van tristes, muchas veces llorando porque pues se les terminó el contrato y pues que uno vive de eso. Entonces hay uno que puede hacer, en ese caso, ¿qué hace? Nada. No, pero no se me ¿Cómo desanime, terminar eso? Marlene. ¿Cómo terminaría uno esas cosas? Es que bueno, mire, y aquí quiero aclarar algo porque quizás no lo aclaré y se puede prestar para confusiones. La contratación a través de empresas de servicios temporales está permitida, ¿sí? En los casos de picos de producción, o lo que ustedes en el sector de las flores llaman las temporadas, ¿cierto? En los casos de cubrimiento de licencia de maternidad y en los casos de cubrimiento de incapacidades médicas, las empresas tienen permitido contratar personal a través de empresas de servicios temporales. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador no es un trabajador directo, ¿cierto? Que es un trabajador indirecto. Y las empresas de servicios temporales, efectivamente, lo que hacen es contratar a través de un contrato por obra labor. Ahí la figura sí está bien utilizada. ¿Por qué? Porque se supone que el trabajador va a hacer una labor temporal para ayudar en el pico de producción. Ahora, puede que la recolección o el cultivo de flores sean una labor permanente de la empresa y uno diría, no puede ser contrato por obra labor, tiene que ser indefinido. Pero al tratarse de una temporada, es una situación especial, donde la ley dice, sí, aquí empresa usted sí puede buscar empresas de servicios temporales y que le envíen personal en misión para cumplir con esa tarea. Y cuando se acabe la temporada, sacar el trabajador. Eso está permitido por la ley. ¿Dónde hay una ilegalidad o cuándo hay una ilegalidad? Cuando el trabajador se queda más tiempo de la temporada, ¿sí? Cuando el trabajador supera el año laborado, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ahí no hay temporada, ahí no estoy contratando para sacar adelante una temporada, sino que estoy contratando para ahorrarme costos, ¿sí? Y utilizando mal la figura de contratación, ¿sí? ¿Qué hacer ahí, Marlene? ¿Qué hacer en ese caso por esas personas que son intermediadas, que además, esos son todavía peor, esos trabajadores están todavía peor, porque ellos ni siquiera son trabajadores directos, son trabajadores indirectos, intermediados, ¿sí? Ahí el papel de las organizaciones sindicales es tan importante, tan importante, porque lo que hacen los sindicatos es propender por los procesos de formalización laboral, se llama eso. Entonces, como sindicato podemos decirle al Ministerio de Trabajo, hey, Ministerio de Trabajo,
mire, aquí están utilizando mal la figura. Hay tantas personas afectadas, hay tantas personas que no deberían ser indirectas, hay tantas personas que deberían estar contratadas de manera directa porque están utilizando mal la figura, ¿sí? Y le digo, Ministerio de Trabajo, entre, investigue y abra un proceso de formalización. Y es muy bonito porque el sindicato lo que hace es lograr que esos trabajadores informales, indirectos, intermediados, sean vinculados de forma directa a la empresa y se queden de manera permanente. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Hemos visto casos de éxito? Sí, hemos visto casos de éxito. ¿Sí? Hay que aprovechar, sobre todo, hay que aprovechar este gobierno y este Ministerio de Trabajo que, aunque no es perfecto, ¿sí? Sé que no es perfecto, ha tratado de ayudar un poco más a los trabajadores que lo que hacía el gobierno anterior. Entonces ahí se pueden hacer cosas, Marlene, y es un poco lo que nosotros tratamos de enseñarles a ustedes y especialmente yo creo que tenemos que hacer unas actividades de mapeo de contratación en el sector floricultor para que podamos evidenciar todo eso, y nos pensemos qué podemos hacer, ¿sí? Lo peor es no dar la lucha y para eso estamos como organizaciones sindicales, o sea, hay cositas por hacer, hay cositas por hacer, es difícil, sí, es difícil. Es una manera de buscar alternativas por esos trabajadores que tanto nos preocupan, que terminan siendo trabajadores directos, formalizados, son trabajadores que posiblemente puedan ser miembros de nuestra organización sindical. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda frente al contrato por hora labor? Pues yo por lo menos veo en eso, lo veo en Sonchai, porque Sonchai lo que hace es que siempre renueva el otro sí. Cada año ellos renuevan el otro sí. Entonces allá no hay personas a término indefinido, sino siempre renuevan el contrato cada año. Listo. Son personas que no tienen estabilidad laboral, son personas que son, o sea, es fácil su terminación del contrato. Pero bueno, hay que mirar y sobre todo el llamado es como organizaciones sindicales a mirar cómo podemos visibilizar eso, cómo emprendemos acciones y qué hacemos obviamente porque nuestro objetivo debe ser la formalización laboral, pero además debe ser el trabajo estable y el trabajo decente. ¿Listo? Pero por eso estamos aprendiendo en medio de estos procesos de formación, por eso son tan importantes estos procesos de formación. Y finalmente, tenemos 15 minuticos, vamos a acabar a las 7:30. Finalmente vamos a hablar de los contratos accidentales, ocasionales o transitorios. Estos contratos hoy por hoy no se ven, o sea, realmente es muy difícil ver este tipo de contratos. Este tipo de contratos máximo pueden durar un mes y son actividades o las actividades que vayan a desarrollar los trabajadores vinculados a través de estos contratos tienen que ser actividades muy diferentes a las actividades normales de la empresa, ¿sí? El contrato se debe celebrar por escrito y obviamente aquí están todos los derechos de una relación laboral. Ejemplo. Estamos realizando una reunión en X salón y hubo una tormenta, se cayó el techo, ¿sí? Entonces, fue, digamos, un trabajo completo, una situación improvista, necesito contratar a una persona de manera urgente para que me repare el techo. Ahí puedo utilizar dos tipos de contrato, puedo utilizar tanto este como el contrato por hora labor. Ambos son contratos laborales. ¿Cuál es la diferencia entre este y el de hora labor? Que este accidental, ocasional o transitorio no puede durar más de un mes. ¿Listo? Hasta ahí serían los tipos de contrato. No sé si alguien tiene una duda respecto a eso. ¿No? Hasta el momento no, señor. Ahí vamos bien. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O hay dudas, preguntas, inquietudes? Listo.
Entonces, una señor, ¿alguien preguntita, más? doctora. Sí, yo, Miguel. Doctora, en el caso de que decía la compañera Nancy, el empleado no puede a manera de, pues en la reclamación que puede hacer, no puede pedir la restitución o El renovación de reintegro. contrato. Reintegro, sí es. El reintegro, ¿sí? Lo que pasa es que los reintegros solo proceden en los casos donde hay estabilidad laboral, Miguel. Sí. ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué pasa? O sea, la pelea de un trabajador cuando lo despiden sin justa causa debe ser la indemnización, ¿sí? Que es básicamente una reparación al daño que me causa el empleador. Pero ni mi empleador me puede obligar a trabajar si yo no quiero, ni como trabajador puedo obligar al empleador a que me tenga trabajando. Si él no me quiere ahí, pues me tiene que indemnizar, ¿sí? ¿Cuándo puedo obligar al empleador a que me tenga trabajando? Cuando tengo estabilidad laboral. Reforzada se llama eso. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy en una situación tal de vulnerabilidad que necesito el empleo. ¿En qué casos? En el caso de las personas con alguna enfermedad, discapacidad, incapacidad, pérdida de capacidad laboral o alguna disminución física o sensorial. ¿Sí? En el caso de las mujeres en estado de embarazo, estado de gestación, en el caso de padres y madres cabeza de familia. ¿Sí? En esos casos, cuando demuestro la afectación que tienen mis derechos fundamentales, puedo solicitar ese reintegro. De lo contrario, si no tengo ese tipo de vulnerabilidad, ese tipo de afectación, ese tipo de estabilidad, pues lo único que podría llegar a reclamar sería la indemnización por despido sin justa causa, ¿sí? Que es básicamente la reparación al daño que me causa el empleador por despedir. ¿Listo? Perfecto, doctora, gracias. Listo. Entonces, bueno, nos hicieron falta temitas. Yo creo que en esta sesión vamos a ver los derechos que nacen con las relaciones laborales, que básicamente son prestaciones sociales y seguridad social. Y no sin antes, bueno, quería hablarles un poco de la jornada laboral. Ustedes saben que este año la jornada laboral máxima se redujo de 48 horas a 47 horas. Yo sé que hay muchos debates por cómo están aplicando las empresas la reducción de la jornada laboral. Lo que tienen que tener claro es que esas 47 horas, esa hora que se redujo de la jornada laboral, la ley no dice cómo la deben aplicar, ¿sí? Digamos que la ley le da la potestad al empleador que aplique la reducción como quiera. Si quiere descontar 10 minutos diarios, puede hacerlo. Si quiere descontar 5, puede hacerlo. O sea, la ley le permite eso. Le dice 47 semanales, pero no le dice diarias cómo debe aplicar la reducción y quiero que lo tengan claro. ¿Qué deben tener en cuenta? Que al 2026 vamos a tener ¿cuántas horas de jornada? 42. 42. 42 horas de jornada laboral máxima. ¿Listo? Con eso cerraríamos. Nos faltó, bueno, pulir un poquito el tema de la jornada, pero en la otra sesión podemos arrancar con ese tema. Lady, ¿vas a preguntar algo? Sí, era algo muy puntual que me ha pasado, bueno, que pasó en algún momento una persona que tenía, así como a grandes rasgos, un contrato a término indefinido, tuvo un accidente laboral, le dieron el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y lo echaron y antes le quedó debiendo a la empresa. O sea, eso estaba bien, lo tenían que indemnizar, a lo que hablaste de indemnización, o qué. ¿Cuál era la vulnerabilidad o qué pasó? Porque pues uno como empleado lo que hace es que, bueno, sí, acepta, ya me dieron la pérdida de capacidad laboral y listo, deja así. Pero, o sea, ¿lo pensionaron? Le dieron el porcentaje de pérdida de capacidad más del 50%.
pero lo pensionaron porque si no lo pensionaron no lo podían despedir. Le dieron la resolución, ¿sí? Lo que Entonces sale lo esa de la pensionaron. RL y eso. Lo pensionaron. Ok. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando ya hay una pensión, eso se llama pensión por invalidez. Cuando ya hay una pensión por invalidez, la pensión, sí es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Ahí no hay lugar a indemnización, porque es que el trabajador ya está pensionado, ¿sí? Distinto es que lo estén despidiendo sin justa causa. ¿Sí? En el caso de él, al tener ya una pensión, una protección, un ingreso, ¿sí? Pues ya tenía una solvencia. Además que un trabajador que tiene más del 50% de capacidad laboral no puede trabajar, de pérdida de capacidad laboral no puede trabajar. Por eso es que lo pensionan precisamente, porque ya no tiene la facultad para desarrollar ninguna actividad, entonces no puede estar en la empresa. Entonces, digamos que ahí se aplica el despido, pero es justa causa. Ok. Sí, es que siempre había tenido esa duda. Y pues el tema de que nunca se le hizo la investigación al accidente, entonces por eso era que pensaba que obraba alguna indemnización en el caso del accidente laboral, pero si ya se resuelve con la pensión, pues ya no habría lugar a nada, así queda, ¿correcto? Eso es diferente, eso es diferente. Eso es diferente, porque una cosa es la pérdida de capacidad laboral y otra cosa es quién responde por la pensión, si la él, pensiones, quién tenía que realizar la investigación. Obviamente, ahí hay un tema de investigación que si no se hizo una investigación por parte de la ARL porque no se reportó el accidente, pues hay una responsabilidad por parte del empleador, ¿sí? Él puede llegar a presentar una demanda por esa situación, ¿sí? Por el incumplimiento a la normatividad laboral, pero pues eso ya es completamente diferente, ya es una pelea si él se quiere dar, si él se la quiere dar, pero respecto a si debe permanecer en el empleo, no debe permanecer en el empleo porque ya no tiene la capacidad para trabajar. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Y por último, Catherine. Doctora, yo tenía una pregunta con respecto a las horas. Nosotros en el pliego de peticiones, nuestro horario de trabajo, ya había una hora, digamos, ya teníamos una hora de descuento, porque en esa empresa el sábado se trabaja hasta las 12:45 el sábado. Entonces, digamos que nosotros ya teníamos esa hora en el pliego de peticiones. Digamos que nosotros podríamos pedir el descuento de la hora que está legal en este momento, o la empresa podría decir, no, ustedes ya tienen esa hora de descuento, pero es que está en el pliego de peticiones, digamos, estuvo en el pliego de peticiones, O sea, la tienen en y la estuvo negociada. convención. Sí, señora. La tienen en la convención, la tienen reconocida por convención colectiva. Sí, señora. No, les tienen que, ustedes no pueden perder la ganancia que tienen a través de convención colectiva. Ahí les tienen que aplicar la reducción de la jornada sin importar que ya la tengan reconocida a través de la convención colectiva. Eso quiere decir que si tienen una hora menos por convención y actualmente son 47, pues a ustedes les aplica 46. Ese derecho que adquirieron a través de la convención colectiva no se pierde con esta reducción de la jornada laboral. Eso mismo le pasa a los compañeros de Jardines de los Andes, solo que ellos tenían media hora. Y la empresa les reconoce su otra media hora, independientemente de cómo esté aplicando la reducción. Pero no les pueden desconocer un derecho que ustedes ganaron a través de convención colectiva. O sea que, digamos, ahí Orlando tendría que pasar a la empresa, pues el reconocimiento de nuestra hora que está pactada en el pliego de peticiones. En la convención, claro. Ahí pueden presentar un derecho de petición solicitando el cumplimiento de la convención colectiva, indicando que fue un derecho que ganaron a través de la convención colectiva que ya se encontraba reconocido y que la implementación de la reducción de la jornada laboral no establece ese tipo de excepciones. Si ustedes ya tenían una jornada laboral inferior, les deben aplicar igual la reducción, porque es que es un derecho que ustedes ganaron a través de convención. Puede que la empresa diga no, porque le estén dando una interpretación diferente, ¿sí? Pero entonces ahí habría que pasar una solicitud al Ministerio de Trabajo para mirar la interpretación de la norma que está realizando la empresa, pero no les pueden desconocer el tiempo que ganaron por convención, no.
Ah, gracias, doctora, muy amable. Doctora, gracias Sí, por la Orlando, aclaración. si necesita apoyo con esa solicitud, lo podemos apoyar. Muy amable, doctora, sí, tienes toda la razón y gracias por su aclaración. Y ya, indudablemente lo haremos, a la mayor brevedad. Listo, listo, listo. Listo, compañeros, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas, inquietudes? ¿Cuándo nos Doctora, volvemos tengo a una hablar? pregunta. Señor Orlando. Aló. Señor. ¿Hasta dónde llega los derechos del empleador sobre el trabajador y específicamente en cuanto a la información que nosotros debemos aportar? Por ejemplo, en la empresa nos hacen llenar un formato donde nos exigen una cantidad de información, por ejemplo, los años de nuestros hijos, si dependen económicamente o no, el grado de escolaridad, una cantidad, son, no sé, algunas 50 preguntas El y nos hacen correo. llenar, sí, nos hacen llenar una cantidad de documentación que actualización de datos que se sí. salen del tema del trabajador como tal y ya llegan al ámbito familiar. Entonces yo personalmente, sí. Ajá, sí, sí. Su merced Sí, personal. personalmente no he llenado el tema, aunque yo creo que ya el 98% lo han hecho. Es que bueno, ahí sí como la respuesta de los abogados, depende, ¿cierto? Porque obviamente la empresa no me puede obligar a entregar la información de mis familiares, ¿sí? No puede, digamos, exceder o cruzar ese límite de entregar la información de mis familiares porque es información de mis familiares, es información que ya es personal y no me puede llegar a castigar o sancionar por no entregar la información de mis familiares. El punto es, valga la redundancia, hasta qué punto es relevante entregar esa información. Ejemplo, si a través de la convención colectiva o de otro tipo de acuerdos que existan en la empresa, tengo beneficios para mis hijos, para mi pareja, etcétera. Habrá un punto en que la empresa requiera saber si yo tengo ese tipo de beneficiarios, ¿cierto? Entonces, ahí pues necesitan la información, ¿sí? Pero si no es una información que la empresa necesite para otorgar algún beneficio, para realizar alguna afiliación, para el tema de la caja de compensación, etcétera, yo no tengo por qué entregar esa información. Se salió un Orlando de la reunión. Vamos a esperar a que vuelva un momentico. Doctora, ¿yo puedo hacer una pregunta ahorita? Sí, si quieres mientras llega Orlando. Doctora, bueno, digamos que no sé si esto lo vamos a ver más adelante, pero en Conchitas hay una jefe que ella, digamos que la empresa lo sabe porque yo en algún momento fui delegada del pacto y yo fui también a poner la queja de esta señora. Es una jefe, pero es de un acoso laboral extremo, extremo. Ella se mete detrás de las camas. Todo es informe, todo, para todo es informe. Si ella ve que uno va a hacerle una pregunta a un compañero, no sé, de alguna flor o alguna tarea o informe para las dos por hablar. Y hace poquito nos pasó con una chica que la chica estaba súper atareada y no le mandó ayuda. Entonces ella tenía que ir a reclamar el uniforme el viernes y la chica le dijo, no, yo no puedo porque yo tengo mucho trabajo. El sábado, como ya fue la compañera y ella tenía un poco más de tiempo, fue por el uniforme y le pasó un informe que porque no era cuando ella quisiera, o sea, es de un extremo que uno dice, otra compañera, ella estuvo muy enferma, entonces le dijo, jefe, yo llego en un momento porque voy a ir a la droguería a ver si me colocan algo, me dan algo, porque pues ya tiene las defensas muy bajas. Y le dijo, tiene que traerme foto del ensure que compró y la foto con la fecha. Y la otra vez otra chica se le dañó la moto y le dijo, no, es que hoy estoy con la moto bregando, tiene que mandarme un video, o sea, es a un punto tan extremo que todo tiene que ser video, todo, o sea, y la empresa lo sabe, pero ellos no han hecho nada hasta el momento. Bueno, estos temas de acoso laboral no quisiera como tocarlos ahorita porque es mucha información, ¿sí? Sin embargo, Katherine,
Al interior de las empresas existe el comité de convivencia. Siempre la recomendación es presentar la queja de acoso laboral por escrito dirigida al comité de convivencia, detallando las situaciones de acoso, ¿sí? Y si quieren, podemos con Nancy y con Orlando cuadrar una capacitación puntualmente con ustedes, con los trabajadores de Conchita, incluso con todas las personas, o sea, también tanto NOF como Sintrainagro, sobre acoso laboral, ¿sí? Y podemos hablar un poco del convenio 190, que es el convenio de la OIT que se ratificó hace poco, para la eliminación de todas las violencias en el sitio de trabajo, para que miremos qué acciones se pueden emprender ahí. Porque digamos que con este cursito estamos como arrancando, como viendo qué es la relación laboral y demás, entonces no quiero como confundirlos con ese tema, pero se puede presentar la queja. Katherine, si quieres ahí a través de Nancy o de don Orlando, estamos en contacto para mirar ese tipo de casos. ¿Listo? Sí, la verdad, sí, doctora, sí me interesaría mucho porque ya es abrumante. Todos los compañeros siempre me están buscando, Catherine, que mire que se esconde detrás de la cama, que mire que está, o sea, es que, o sea, el extremo ya es tenaz. Sí, sí, claro. Sí, lo hablamos y miramos entonces ahí a través de los compañeros ese caso en particular para ver también cómo les podemos apoyar. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Doctora, es que no me quiero quedar como con la duda de la pregunta que le iba a hacer. Sí, porque ya iba a cerrar. Sí, señora. Lo que pasa es que aún no lo pueden sancionar si usted